Dios le bendiga, amados hermanos. En esta mañana nos preparamos para dar un estudio bíblico y el estudio bíblico lleva como título la coinonía. La coinonía. Y esta palabra coinonía viene del original griego que significa comunión. Eso es lo que significa coinonía, comunión. Este término designa la relación social existente entre cristianos que son miembros regenerados de la familia de Dios y señala también su cooperación en la obra del Señor. O sea, en la comunión tiene que haber cooperación y tiene que haber regeneración. La comunión o la coinonía requiere como su prerequisito una semejanza de naturaleza que trascienda las diferencias externas y temporales. La verdadera comunión puede existir únicamente entre creyentes verdaderos. Vamos a ver los factores negativos que hay en la coinonía. ¿Cuáles son los factores negativos que afectan la coinonía, que afectan la comunión del creyente? Un cristiano no puede tener una comunión real con un incrédulo. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 15 al 16. Sus naturalezas son radicalmente distintas. Uno es hijo de Dios y el otro es hijo del diablo, de Satanás. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10 al 12. Un cristiano no debe participar en ritos y ceremonias paganas. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 20 al 22. Tales cosas pertenecen al enemigo de la justicia, al satanismo. Un cristiano no debe participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Efesios capítulo 5, versículo 11. La luz y las tinieblas no tienen afinidad. O sea, la luz y las tinieblas no mezclan. El creyente es un hijo de la luz. El incrédulo habita en las tinieblas. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4 al 8. Y en Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14. Un cristiano no debe participar en los pecados de otra persona. Primera de Timoteo 5, versículo 22. Tal participación acarreó juicio sobre gentiles y judíos. Romanos capítulo 1, versículo 32. Un juicio similar vendrá sobre el cristiano. Efesios 5, versículo 3 al 14. Y Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14 al 18. Un cristiano no puede tener comunión con Dios mientras anda en tinieblas. ¿Por qué? Porque las tinieblas no mezclan con la luz. Las tinieblas se identifican como algo aborrecible para un hermano cristiano. O sea, si yo soy cristiano y soy creyente y le sirvo al Señor, yo tengo que aborrecer la maldad que hay en otro creyente o en otro cristiano, porque rompe la comunión de la coinonía que debe de haber en la congregación de los santos. Un cristiano no puede tener comunión con una persona que camina en sentido contrario a la enseñanza de Cristo, según Juan 9:11. El error y la verdad no pueden coexistir en la misma comunión. Algunas veces los que están en el error producen división. Esto es lo que sucede cuando se rompe la comunión. Crea división, y la división es de Satanás, es del diablo. Algunas veces los cristianos deben abandonar la comunión externa. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18 y Apocalipsis 18, 4. Estoy citando las escrituras simplemente para que ustedes tomen lápiz y papel y apunten estas notas, apunten estos textos. Vamos a ver los factores positivos de la comunión, de la coinonía. Los cristianos participan de la naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. La simiente divina plantada en ellos en el nuevo nacimiento les hace nuevas criaturas. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Los cristianos participan de Cristo. El nuevo hombre, Efesios 4, 24, es creado en Cristo Jesús. Efesios 2, 10.
Los cristianos participan del Espíritu Santo. Hebreos 6:4. Son el templo en los que el Espíritu habita. Esos son nuestros cuerpos, son templos. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 y capítulo 6, versículo 19. Los cristianos participan de un llamamiento celestial. Hebreos, capítulo 3, versículo 1. Su verdadera ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20. Ellos son peregrinos y extranjeros aquí. Primera de Pedro 2:11. Los cristianos participan de la disciplina de su Padre. Hebreos 12:8. A todos los que son hijos de Dios se les aplica algo de la disciplina de Dios. Los cristianos participan y están con Dios en los sufrimientos de Cristo. O sea que el cristiano tiene que entender y tiene que participar del sufrimiento de Cristo, porque cuando se lacera el cuerpo de Cristo y se lastima el cuerpo de Cristo, el creyente también se lastima y se lacera también. Por lo tanto, eso está en Filipenses capítulo 3, versículo 10, y en Hebreos capítulo 10, versículo 33, y en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 13. En alguna manera espiritual los creyentes llegan a comprender el sufrimiento que tiene el Señor Jesús. Por eso un creyente tiene que entristecerse y tiene que preocuparse cuando otros creyentes en la iglesia, en la congregación de los santos, no se comportan y rompen la comunión con Dios y rompen la comunión con los hermanos. En alguna manera, esto no debe de existir, pero está sucediendo en muchas congregaciones. Los cristianos participan de la gloria futura. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 7 y Primera de Pedro capítulo 5 versículo 1. Ellos compartirán la gloria del retorno del Señor. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10. ¿Cuáles son los signos que debe de haber en una comunión? ¿Cuáles son los signos que debe de haber en una coinonía? Son los siguientes. Ciertos signos caracterizan la verdadera comunión. El amor mutuo, número 1. Cristo hizo de nuevo mandamiento de amor la prueba del discipulado cristiano. Juan, capítulo 13, versículo 34. Capítulo 15, versículo 12. En contraste con la disensión en la iglesia de Corinto, Pablo les escribió su himno de amor. Primera de Corintios, capítulo 13. Esa es la prueba del amor. Llevar las cargas de los otros. Gálatas capítulo 6 versículo 2. El cristiano fuerte siempre debe de ayudar a llevar las cargas del hermano débil. Romanos capítulo 14. Y Primera de Corintios capítulo 8. Unidad de la fe. Existe una salvación común. Judas capítulo 3. Y una fe común. Tito capítulo 1 versículo 4. Que instintivamente une a todos los creyentes verdaderos. ¿Cuáles son las expresiones de la comunión cristiana? Son muchas las maneras tangibles y específicas a través de las cuales se expresa la comunión entre los cristianos. La siguiente lista enumera los más típicos que deben de haber en una congregación. Por ejemplo, un estudiante que comparte ante las necesidades materiales de su maestro. Está en Gálatas capítulo 6, versículo 6. Una iglesia que sostiene a su pastor. Filipenses capítulo 1, versículo 5 y capítulo 4, versículo 15. Ministros que reconocen la cooperación de otros en el trabajo del reino de Dios. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 23 y Gálatas capítulo 2, versículo 9. Y Filemón capítulo 17 y Tercera de Juan capítulo 5 versículo 8. Iglesias que se unen para ayudar a una iglesia necesitada. Romanos capítulo 15 versículo 26 y Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 4. Cristianos que espontáneamente comparten sus bienes con otros cristianos. Hechos capítulo 2 versículo 44 al 45 y capítulo 4 versículo 32. Cristianos que se reúnen regularmente para la adoración y edificación.
Hechos capítulo 2, versículo 42 y Hechos capítulo 10, versículo 25. Ellos oran los unos por los otros. Efesios capítulo 6, versículo 18. En otras palabras, hay una evidencia escritural, hay una evidencia teológica y bíblica acerca de que tiene que haber una comunión entre Dios y los hermanos. La comunión empieza en el momento en que nosotros nos convertimos, en el momento en que nosotros formamos parte de una comunidad de fe. Ahí empieza la comunión y tiene que ponerse en práctica las expresiones de comunión cristiana y tienen que haber factores positivos que fortalezcan esa comunión y que fortalezcan esa coinonía. No puede haber llaneros solitarios, cada uno buscando por su lado. Todos tenemos que estar en común acuerdo en todo. El profundo significado de la coinonía o de la comunión es que el Hijo de Dios tiene comunión con cada una de las personas de la Trinidad. Comunión con el Padre, comunión con el Hijo, comunión con el Espíritu Santo. Un cristiano debe caminar en la luz para disfrutar de esta comunión. Comunión con el Hijo. Los cristianos están llamados a esta comunión. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. En el íntimo santuario del alma, esta comunión tiene lugar a participar de la Santa Cena. Y esto es bien importante, porque cuando se participa de la Santa Cena se tiene que tomar dignamente. No se puede tomar indignamente, porque acarrea juicio a uno mismo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16 y versículo 21. Los cristianos desean participar espiritualmente en el hondo significado del sufrimiento de su Señor. El Señor sufre cuando los creyentes no maduran, cuando los creyentes no crecen, cuando los creyentes no dan testimonio, cuando los creyentes están haciendo las cosas al revés a como enseña la palabra del Señor, que debemos estar nosotros comportándonos en la comunión de los santos. El Señor sufre cada error, cada cosa que nosotros hacemos mal, cada cosa que nosotros hacemos diariamente que le ofende a Dios. El Señor se entristece por eso y rompe la comunión. Dios es un Dios de comunión, es un Dios de coinonía y Dios espera de cada uno de nosotros que esa coinonía no se rompa por nada. Comunión con el Espíritu, como en la bendición otorgada en la doxología en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. Los cristianos participan de esta bendita comunión y la comunión eterna será consumada en la gloria del cielo. Efesios capítulo 2, versículo 21 y Apocalipsis 21, versículo 1 al 4. Es importante mantener la comunión porque en esa comunión del creyente, en esa comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, es necesario no contristar al Espíritu Santo para que Él no se ofenda con nosotros ni se vaya del lado de nosotros, sino que tenemos que mantenernos en comunión con Dios y en comunión con nuestros hermanos y en común acuerdo con todos los feligreses y estando sujetos al pastor de la iglesia, que el pastor recibe la revelación de parte del cielo y le designa a cada hermano lo que deben de hacer. Cada hermano puede participar de esta comunión. Nadie en una congregación de santos está llamado a estar en la banca sentado o estar todo el tiempo como llanero solitario. Todo el mundo puede trabajar en comunión, todo el mundo puede tener todo en común y se pueden hacer las cosas bajo la comunión de Dios y bajo la gracia de Dios. Podemos lograrlo en fe, en oración y en búsqueda y en perseverancia. Por lo tanto, amado hermano y amado amigo que me estás escuchando, feligrés de iglesia, seas pentecostal, adventista, seas presbiteriano, seas católico, no importa la denominación que tú estés yendo. Si tú estás en comunión con Dios y estás en comunión con tus hermanos y estás en gracia delante de Dios y sigues los mandamientos y los preceptos que están en la palabra divina del Señor, tú puedes agradar a Dios y vas a alcanzar un grado de entendimiento y vas a llegar al pleno conocimiento de la verdad y vas a hacer las cosas como a Dios le agrada que las haga. No hay nada más lindo y más hermoso que una iglesia en comunión total, una iglesia que tiene todo en común y una iglesia que trabaja todos juntos y buscan las almas, predican el evangelio y llevan las palabras a aquellos que la necesitan.
y tienen todo en un común acuerdo y hacen las cosas para agradar a Dios y lo hacen para la gloria de Dios, para que la gloria de Dios sea primero y no la del hombre. Muchas veces pues las iglesias optan por utilizar ciertos candidatos o ciertas personas y no se puede utilizar a todo el mundo, porque en las iglesias no hay crecimiento, no hay madurez y no hay el entendimiento y no hay la sabiduría y la capacitación para que todos los creyentes puedan ser funcionales dentro de la iglesia, sino que las iglesias modernas de hoy en día simplemente un 5% de la feligresía es la que trabaja. El resto es miembros pasivos. Son miembros que simplemente van a la iglesia, reciben lo que se les puede dar, lo que ellos son receptivos en sus mentes a recibir de parte del pastor o de parte de Dios. Eso es lo que reciben. Y vienen cuando les da la gana o cuando tienen tiempo. Simplemente un 5% de la iglesia es la que realmente trabaja junto al pastor. No debe ser así, debe ser comúnmente toda la congregación. Deben de tener esa comunión, esa coinonía, y deben de estar en un modelo de toda comunidad cristiana. Cuando Jesús predicaba, Jesús estaba con los 12 apóstoles. Era un modelo de comunidad cristiana, la comunidad de Jesús y de los 12 apóstoles. Luego vino la comunidad de Jesús a través de su Espíritu Santo con los 120 en el aposento alto. Luego del aposento alto vinieron otras comunidades hasta que la iglesia siguió creciendo a través de las edades. Eso es lo que Cristo quiere, que la iglesia crezca, que la iglesia esté en comunión con Él. Porque en ese modelo de comunión, en ese modelo de coinonía, estamos enchufados directamente con Jesús y a través de su Espíritu Santo podemos lograr nosotros recibir la revelación que Dios quiere para nuestras vidas. Dios quiere que la iglesia se añadan cada día a los que han de ser salvos y que todo el mundo venga al conocimiento pleno de la verdad. Entendiendo esto, amados hermanos, podemos entonces participar de esa comunión y entonces somos dignos, oiga bien, somos dignos de tomar la Santa Cena, porque estamos en íntima comunión con Dios y en íntima comunión con los hermanos. Por eso es necesario que cuando se tome la Santa Cena, si hay algo que usted sabe que le entorpece o hay algún pecado o alguna acción que ofende a su hermano, vaya donde su hermano, pídale perdón, reconcíliese con su hermano, reconcíliese con su pastor, reconcíliese con todos aquellos que usted entiende que usted le ha ofendido, y usted entonces podrá tomar la Santa Cena y podrá estar en comunión con Dios y podrá estar en comunión con los hermanos también. Así que, amados hermanos, Dios me les bendiga, Dios me les guarde y será hasta la próxima intervención a través del canal de YouTube. Dios te bendiga.